Bien, continuamos con la programación del sábado con una ponencia especial, y es la ponencia del padre François Brin, que estaba comentando Alfredo Camarero, que está a su lado, que es una de las personas que más está viajando actualmente por todo el mundo con el tema de la transcomunicación instrumental. Por todo el mundo es por todos los continentes. Y es verdad, porque yo hace 2 años intenté pescarlo para el primer congreso, y tengo que contar una cosa, porque la verdad es que eso da muestras de la predisposición de este señor, de esta extraordinaria persona que viene directamente desde París. Él tenía un congreso en Bruselas y me dijo que venía aquí a Allín, pero había que hacer una combinación de vuelos y de trenes para terminar inmediatamente la conferencia, coger un tren, un coche a Madrid, a Barajas, coger un avión y devolverlo a Bruselas para estar en el Congreso de Bruselas. Yo le dije que a Allín, para congresos así no viene nadie. Yo quiero que la gente venga, que esté tranquila en Allín. Por lo tanto, lo emplacé para esta segunda edición y me dijo que sí que iba a estar y ha cumplido con su palabra y aquí está con nosotros. Alfredo Camarero estará a su lado. François Brin, el padre François Brin, es una persona que habla muy bien el castellano, pero si hubiera algún término que pudiera inducir error o que no se entienda bien, pues para eso nuestro amigo Alfredo Camarero gustosamente pues lo va a traducir. Así es que sin más le doy paso a François Brin. Gracias. Buenos días a todas y todos. Así hablaremos ahora un poco de los desarrollos de la TCI en todo el mundo, sobre todo en Europa, pero no solo. La TCI, es decir, la transcomunicación instrumental. Comunicación es ya lo que hago desde algunas frases. Transcomunicación para decir una comunicación con otros niveles de conciencia, de vida, de dimensiones. Transcomunicación mental, lo que se puede hacer a través de un medium, sería también la Ouija, la escritura automática, y transcomunicación instrumental a través de aparatos técnicos, sobre todo 5, el magnetófono, altavoz de radio, es muy diferente, teléfono, ordenador y pantalla de televisión. Tenemos los 5 y todavía algunos casos muy extraños y hablaré de eso un poco después. Ahora que se conocen un poco más esos asuntos, se conoce un poco más también los principios. Y para nuestros amigos du Brasil, creo que es mejor de hablar ya de las pesquisas, de las investigaciones que hicieron en el Brasil, en el Brasil. Y tenemos un libro muy interesante de Oscar d'Argonel, un apellido de origen francesa probablemente, y desde 1917 hasta 25 recibió muchas comunicaciones por teléfono y publicó un libro en Río de Janeiro en 1925, Voces do Além pelo Telefone. Y hizo una sistematización, naturalmente, para asegurarse de que no se trataba de bromas. Era lo más importante. Y creo que a través de sus explicaciones soy convencido de que, de verdad, lo más probable, casi lo cierto para mí, es que ya tenía comunicaciones con el más allá a través del teléfono. Hablaré después de nuevo de esas comunicaciones por teléfono porque parece que se desarrollan ahora un poco en todos los países. También escribí en mis primeros libros que para las psicoimágenes fuera Klaus Schreiber en Alemania que recibió las primeras imágenes. Pero ahora parece que ya en Italia tenían imágenes, pero de repente y sin quererlo, y por eso no tenemos una prueba de eso, pero son algunos testimonios todavía que hablan de eso. Tomo aquí la traducción
hecha por mi amigo Alfredo Camarero, del libro A la escucha del más allá, que escribí con el profesor Rémy Chauvin de la Sorbona, y tengo un ejemplar para mí como amigo, y son algunos ejemplares para mis amigos, sus amigos, y se podrá comprar algunos si quieren ustedes. Las primeras imágenes habrían sido obtenidas por Mario Rebecchi ya en 1973 y también aparecieron otras imágenes sobre la pantalla de televisión de la señora Gigliora della Bella en 1978 y con el hijo de la señora Morelli, Bruno, y se podía reconocer muy bien el vestido que tuvo para su muerte. Pero son testimonios, no tenemos las imágenes ahora. Sí, del Bruno, sí, eso la tenemos. Puedo decir que ahora estas comunicaciones con aparatos electrónicos, con el más allá, se desarrollan en todos los países. Fui 3 veces a México, 2 veces para un congreso muy importante, enorme, en Toluca, cerca de México. Fue organizado por amigos míos franceses, pero que viven en México desde muchos años, y el padre era encargado de la formación del personal de Alcatel para toda América Latina. Y después de la pérdida de su hija, fue informado de estas posibilidades de comunicar con su hija, y ahora lo hacen casi diariamente. Y hablaron de esos asuntos en muchos países de la América del Sur. Así, en México fueron 2 congresos muy importantes en Toluca. Fui también 3 veces al Brasil, del norte al sur. Y fui también a Buenos Aires y encontré otros grupos que lo hacen regularmente. Son grupitos que vinieron también del sur de Argentina. Hicieron más de 2.000 kilómetros para encontrarnos en Buenos Aires. Y también en Santiago del Chile. Son grupos ahora que lo hacen regularmente, que estudian esos asuntos. Naturalmente se desarrolla también mucho en Europa, en diversos países. Los primeros fueron países de habladora alemán e italiana. Ahora se desarrolla también en Francia. Tenemos diversos grupos, lo más importante se llama Infinitude, fundado por la señora Simone. Hay un libro también de la señora Simone traducido en castellano, creo 2 de la señora Simone, sí, A la escucha del invisible, y voces e imágenes del más allá, sí, son 2 traducidos y muy hermosos también. Y en el segundo se encuentran algunas reproducciones de psicoimágenes. Infortunadamente las reproducciones no son muy buenas. Los originales son un poco mejor. Y con este desarrollo veo también que en Italia se cambia poco a poco la posición de la Iglesia. Es un tema importante para muchos de vosotros y por eso hablaré un poco más de eso. Ya conozco desde quizá 15 años a un padre redentorista de nacionalidad italiana, pero su lengua maternal es el alemán, porque nació en el norte de Italia, en la parte de habladora alemana. Andreas Resch. Y el padre Andreas Resch ha fundado también un instituto en la ciudad de Innsbruck. Fui 2 veces a visitarlo en su instituto y lo encontré también en otros congresos. La última vez fue para un congreso internacional sobre la Sábana Santa en París en el otoño del año pasado. Y
tenía una enseñanza en un instituto de la Universidad Pontificia del Laterano y hablaba también, naturalmente, de estas comunicaciones con el más allá, y me decía que algunas veces son cardenales que dijeron: oh, ¿no podrías tener un pequeño mensaje de mi madre para mí? Y hace 2 años por teléfono me dijo que regresaba directamente de Roma, que en el Vaticano, en el pequeñísimo grupo de personas que se ocupan de esas comunicaciones con el más allá y de los fenómenos paranormales más generalmente, se conocía muy bien lo que había escrito y también mis conferencias en Italia, y no había ninguna dificultad con ellos, ninguna dificultad, no hay problema. Generalmente en los congresos de Italia hay casi cada mes en una ciudad o otra de Italia un congreso un poco como este, con 200 personas, 500, algunas veces más de 1000 personas, y 1 o 2 veces, no me recuerdo exactamente, fui el único sacerdote católico para hacer una ponencia, pero muy a menudo somos 3, algunas veces 4 sacerdotes para hacer ponencias en esos congresos. Y esos congresos empiezan el viernes por la tarde hasta el domingo, y al fin del congreso se dice: ahora el congreso es acabado, pero para las personas que lo quieren haceremos la misa. Y según el deseo del obispo de la ciudad, se hace la misa directamente sobre la mesa de la conferencia o en la iglesia más vecina. Es decir, que se cambia poco a poco la posición de la iglesia, porque se ve muy bien también que muchas personas en duelo, sobre todo padres que perdieron a sus hijos, es el inicio, el principio de un cambio, de la desesperación absoluta hasta la fe de nuevo. Y me parece importante también notar una aclaración hecha por el padre Gino Concetti, un francescano, colaborador regular del periódico El Osservatore Romano, y no fue publicado en su periódico, en el Osservatore Romano, pero es una declaración muy destacada ante la ANSA. La ANSA es la asociación de prensa italiana por radio y televisión. Y generalmente es encargado de la página cultural del Osservatore Romano, y habla, pero no habla solo en su nombre, pero habla en el nombre de la Iglesia. Según el Catecismo moderno, Dios permite a nuestros queridos desaparecidos que viven en la dimensión ultraterrena enviar mensajes para guiarnos en ciertos momentos de nuestra vida. Después de nuevos descubrimientos en el campo de la psicología sobre lo paranormal, la Iglesia ha decidido también no prohibir ya las experiencias de diálogo con los difuntos, con la condición de que se hagan con fines científicos y religiosos. Todo parte de la concepción de que la Iglesia es un único organismo del que Jesucristo es la cabeza. Este organismo está compuesto de vivos, es decir, del pueblo de los fieles en la tierra, y de los difuntos, sean estos los santos y los bienaventurados que se encuentran en la paz del Espíritu en el paraíso, o las almas que deben expiar por sus pecados en el purgatorio. Estas 3 dimensiones no solo están unidas a Jesús, sino que
según el concepto de la comunión de los santos, están unidas entre sí, lo que significa que es posible comunicarse. Los mensajes pueden llegar no solo a través de las palabras y los sonidos, es decir, de los sistemas normales de comunicación de los espíritus humanos, sino también a través de diferentes señales. Por ejemplo, a través de los sueños, exactamente, y después habla de las personas tan especiales, son los sensitivos, lo que llamamos generalmente los medium, y dice también que la gente a los que se pueden dirigir se desarrollen sus experiencias incluso a través de técnicas modernas, inspirándose en la fe. Y naturalmente no es una posición oficial de la Iglesia, pero no hablo solo en su nombre, lo dijo, la Iglesia ha decidido, es decir, que prácticamente era seguro de que el día siguiente no habría recibido una carta para nombrarlo a un puesto más elevado, como se hace generalmente en esos casos cuando no se aprueba la declaración de uno. Es decir, que hay un cambio importante, pero naturalmente no tendremos jamás una posición oficial de la Iglesia Católica sobre esos asuntos, y me parece que es muy normal, porque no es eso el papel de la Iglesia. El problema de la transcomunicación instrumental es un problema para los científicos, los técnicos, no para los teólogos. El papel de los teólogos después es de decir que tenemos que quedarnos cuidados delante de esos mensajes, que no tenemos que hacer de esas comunicaciones una nueva droga. Eso es el papel de la Iglesia. Un poco lo mismo, no es el papel de la Iglesia de decir si se puede construir automóviles o aviones. Es un problema de técnica. Pero después el papel de la Iglesia es de decir que cuando se bebe demasiado se hace uno un peligro para todos los demás. Un poco lo mismo con las comunicaciones con el más allá. Y es verdad, también tenemos que decirlo cada vez, que cada comunicación con el más allá es una ventana, una puerta que abrimos, y no se puede saber quién entra. Y algunas veces es una muchedumbre y es demasiado tarde para cerrar la puerta. Tenemos algunos ejemplos de accidentes así. Tenemos que cuidarnos siempre delante de estas comunicaciones. Me parece importante también ahora de hablar un poco de las últimas investigaciones científicas sobre eso. Por ejemplo, se desarrollan ahora análisis de las voces, análisis científicas. Se hicieron algunas veces análisis del vocabulario, de la construcción de las frases. Por ejemplo, mi amigo el profesor Zenkovsky lo hizo para los mensajes recibidos de otros amigos belgos, Vincent y Chantal Halkzok, que recibieron la voz de su hijo. Era muerto cuando tenía 16 meses, pero 12 años después, naturalmente en el más allá, el niño era más grande, sí, naturalmente, sí, era más grande, y dejó un mensaje estupendo. Hablaré de eso si tenemos el tiempo al fin, a sus padres. Y el profesor Zenkovsky hizo un análisis del vocabulario, de la construcción de las frases, y ya puede ser un índice interesante de la autenticidad del fenómeno. Pero ahora tenemos también análisis con sonogramas, y se puede verificar que
muy a menudo sobre algunas palabras faltan las frecuencias fundamentales. Son las frecuencias que se hacen solo con las cuerdas vocales. La voz humana normal lleva consigo una frecuencia fundamental que solo las cuerdas vocales pueden producir al paso del aire expulsado por los pulmones. Ella corresponde al número de vibraciones realizadas por las cuerdas vocales en un segundo. Así, una frecuencia fundamental de 120 hercios quiere decir que en un segundo las cuerdas vocales han vibrado 120 veces. Si la presión del aire expulsado por los pulmones es insuficiente para hacer vibrar las cuerdas vocales, la voz sale como un murmullo. Pero después de las cuerdas vocales, son también en la boca otras frecuencias que se forman, que se llaman formantes o armónicas, y que pierden progresivamente en intensidad a medida que crece su frecuencia. Y si la frecuencia fundamental es, por ejemplo, de 125 hercios, las armónicas serán 250, 375, 500, 625 y así 2125 y todavía más. Y se puede averiguar, si se dice así, sí. Averiguar que muchas veces faltan las frecuencias emitidas por las cuerdas vocales. Así tenemos ya un índice científico muy fuerte de que estas vocales, estas palabras, no son normales. Es interesante también saber que algunas veces se pueden oír estas voces como voces normales con una frecuencia fundamental de 150, 250, pero al oír con el aparato tenemos frecuencias enormes, hasta 4000 hercios. La voz de este niño de Belgo era hacia 6000 hercios, 6000 hercios. Y cuando se oye la voz de este niño, parece muy normal, muy normal. Son ya fenómenos un poco extraños. Hay también investigaciones hechas en Italia ahora, con Paolo Presi, con Daniele Gulla, que pueden mostrar que cuando se hace la comparación de la persona, de la voz paranormal y de la voz de la persona cuando era viva sobre la tierra, tenemos casi 95, 98 caracteres de estas voces que se encuentran de nuevo en el más allá. No es siempre así, pero hay algunos casos así. Y como lo decía Sinesio Darnell ayer, ahora son las imprentas, ¿sí? De las voces, imprentaciones de las voces, todavía un sistema más seguro que las impresiones de los dedos para la policía. Y también en Italia han utilizado un sistema desarrollado por los rusos, por el KGB, para eliminar los ruidos de fondo, para eliminar todo lo que es la voz humana. Naturalmente era para un intento de la policía de la Rusia soviética. Y cuando utilizan estos sistemas con el computador, el sistema de los rusos, el KGB, elimina todas estas voces paranormales, porque reconoce que no son voces humanas. Es extraordinario eso. Y también otra cosa, se
hizo algunas veces en Italia. La última vez fue el 13 de abril de 2200, sí. Lo tomó en otro libro, en francés, sí. Y fue en el centro de Grosseto, en Italia. Fui yo también en el centro de Grosseto con Marcello Bacci. Y son comunicaciones a través del altavoz de radio. Eso lo conocí una vez, la primera vez en Luxemburgo, con mis amigos Jules y Maggie Harsch-Fischbach. Lo vi otra vez también en Darmstadt con Peter Herting y Joachim Fornoff. Y por tercera vez en Grosseto, con un aparato de radio con lámparas. Y era un aparato bastante viejo. Y cuando tuvimos la onda portadora de la voz del Massalia, se podía después cambiar de un emisor al otro. No se podía oír nada de los emisores, solo siempre la misma voz del Massalia. Y teníamos el diálogo directo cada vez con el altavoz de radio es posible. Y al principio, naturalmente, habló Marcello Bacci, y después, como extranjero, era yo el hóspede de honor, y tuve la oportunidad de hablar directamente con esta entidad, en italiano, naturalmente, y después de un momentito, Marcello Bacci dijo, pero el padre francés entiende el italiano, pero su lengua maternal es el francés. Y después hablamos juntos, la entidad y yo, en francés. Y después de un momentito dije yo, pero hablo también otros idiomas, por ejemplo el castellano. Y fuimos a hablar los dos, la entidad y yo, en castellano. Y teníamos el diálogo, y esta entidad sabía muy bien que fuera sacerdote, que escribí otros libros de teología, de espiritualidad, y otros sobre esos fenómenos paranormales, que tenía dos centros de intereses, que yo intentaba de hacer la relación entre ellos. Y el 13 de abril de 2002, el profesor Salvatore Festa y también el ingeniero Daniele Gulla fueron también una vez más al centro de Grosseto, y antes de empezar la comunicación con el Massalia hicieron algunas investigaciones sobre las ondas Tesla y las ondas también magnéticas, para averiguar que el campo era muy normal. Y han averiguado también, cambiando de un emisor al otro, que el aparato funcionaba normalmente, pero cuando Marcello Bacci obtuvo la voz del Massalia, no se podía oír nada de todos los emisores. Y poco a poco, Daniele Gulla preso las lámparas, todas, no se quedaba nada en el aparato, y se podía siempre oír la voz paranormal muy tranquilamente, sin problema ninguno. Al fin de la recepción, metieron las lámparas de nuevo en funcionamiento, y el aparato podía recibir de nuevo todos los emisores muy normalmente. Es una experiencia que hicieron ya algunas veces, la última vez el año pasado en abril. Eso me parece también interesante. Son poco a poco investigaciones científicas que se desarrollan, y quizá un día podremos entender un poco mejor cómo funciona, y así, si lo podemos entender, quizá tendremos la posibilidad también de mejorar la recepción de esas voces.
También hay que hablar de las psicoimágenes. Se desarrolla poco a poco, más despacio. Teníamos un caso fantástico en Alemania con Adolf Homes. Adolf Homes es extraordinario, pero era un medium de seguro también. Y empezó a desarrollar con la pantalla de televisión otras investigaciones. Intentó de influir sobre su televisor en color. Su experiencia quedó íntegramente grabada, a la vez en videocasete y en casete de audio. Y se sentó en un sillón a 4 metros aproximadamente de su televisor, llamó al grupo de la Federación de la Luz del Masaria pidiéndoles de una u otra manera producir la cifra 13, haciendo pasar su radio, por ejemplo, de una cadena a otra o interrumpiendo la recepción de la imagen. Repitió muchas veces su petición y de repente, al cabo de 1 minuto y medio aproximadamente, y durante 3 segundos, la imagen desapareció y reapareció 3 veces. Hizo lo mismo después con la cifra 5, 7, hasta 15. En 9 minutos la radio respondió así correctamente a 12 solicitudes. En ese tiempo, Homes cambió una vez de programa, pasando de ARD a RTL, sin que el juego de preguntas y respuestas se alterase. Homes trató entonces de cambiar las reglas de juego, proponiendo 2 interrupciones para sí y una para no. Hizo así algunas preguntas a esta Federación de la Luz, pero los resultados fueron menos concluyentes. No deja de tener interés el notar que durante la primera experiencia con el número 3, justo antes de las primeras interrupciones de imágenes, entre la última petición de Homes y la primera intervención, el presentador en la pantalla pronunciaba las palabras "no hay problema". Casi en el mismo momento aparecían en la pantalla, en un anuncio, 3 vasos de un Kolbens. Como sugiere el profesor Zenkowski, tal vez estemos ante un caso de sincronicidad. Sí, son experiencias interesantes. Tengo que decir también, se murió Adolf Homes, por lástima para nosotros. Pero ahora tenemos todavía Hans Otto König en Alemania. Y también se encuentra en este libro un ejemplo, pero sería demasiado largo para contarlo todo, de un caso de un arquitecta alemán que fue encargado durante la última guerra de reconstruir Varsavia, de dar a la ciudad un estilo un poco más alemán que polaco. Y antes de morir este arquitecto, la televisión polaca hubo la oportunidad de hacer una emisión sobre la historia de la ciudad de Varsavia y de preguntarlo sobre su obra durante la guerra como arquitecto. Y así tenemos una película de la televisión polaca, y esta película fue difundida un día en la televisión alemana. Y antes de su televisor se quedaba con su mujer, un alemán, que había asistido algunos meses antes en una demostración del profesor Hans Otto König con la recepción sobre la pantalla de televisión de un rostro de un hombre que hablaba. Y tuve yo la oportunidad de ver 2 veces esta videocasete.
y el rostro del hombre llenaba completamente la pantalla. Así algunas veces era la frente cortada o también la barba. Y se podía ver muy bien el movimiento de los labios. Y este alemán sentado antes de su pantalla reconoció inmediatamente este hombre que había visto algunos meses antes en la demostración de Hans Otto König. Y inmediatamente presó una videocasete para registrarlo y se pudo hacer una comparación después entre la emisión paranormal recibida por Hans Otto König y la película polaca. Y hicieron una comparación imagen por imagen, palabra por palabra. Y en la emisión paranormal, este arquitecto decía un poco lo mismo que un pasaje de la película polaca. Pero cuando hicieron la comparación, la mujer de este alemán, sentada también delante de la pantalla de televisión, recibió como medium un mensaje de este hombre del más allá que decía, pero en la emisión paranormal, ¿cómo? Aparece. No. Cuando se habla más... no me encuentro la palabra ni en francés ni en balbutier. Quand on répète la même syllabe, cuando... Sí, que se repite la misma sílaba. Sí, cuando... ¿Cómo se llama? Es tartamudeo. Tartamudeo, sí. Tartamudeo. Tartamudeo. O tartamudeado sobre esta sílaba. Y pudieron averiguarlo. Eso es verdad. Y dijo este hombre desde el más allá, era para comprobar que no es solo una nueva difusión de la película polaca, pero que la emisión paranormal era auténtica. Ahora me parece que sí hay interesante quizá de contar algunos casos muy extraordinarios. Uno, por ejemplo, un mensaje recibido directamente por la impresora de un computador, sin cambiar nada en la computadora, se dice computadora. Computadora. En la computadora. Es una secretaria en la ciudad de Milano, una empresa nacional muy importante. Y al fin del día, su jefe, el jefe de la secretaria, vino para decir, perdón, pero hay todavía una carta que hacer y necesitamos 4 ejemplares y tiene usted que enviarlos inmediatamente después, hoy mismo. Y naturalmente la secretaria hizo el texto normal sobre la pantalla de televisión y después con la testa 4 lo envió sobre la impresora. Los 2 primeros ejemplares son correctos. Aquí el nombre de la empresa. Después destinatario, el servicio jurídico, después motivo. Muy brevemente su aviso sobre el parágrafo 3 de la ley, el número de aquel día, el texto y después el responsable y la firma. Los 2 primeros ejemplares correctos. Los 2 otros ha cambiado el texto. El nombre de la empresa sea que es lo mismo. Destinatario, la palabra queda, pero después para mis padres. Para motivo, la palabra motivo se queda, para pedir perdón, para el gesto desesperado cometido, desaparecido. Por el gesto desesperado. Por el gesto desesperado. Por el gesto desesperado cometido en su ausencia. Y después el texto del chico que hizo suicidio. Y después de un mundo
de luz y de amor, Marco Besana. Y después la secretaria tuvo solo que imprimir sobre la testa 2 para obtener los 2 ejemplares normales que le faltaban. Parece que no cambió nada en la computadora. El texto paranormal apareció directamente de la impresora. Y naturalmente encontré yo mismo a la secretaria, la señora Alfieri, pide, pero ¿usted conocía ya a esta familia? No, no todavía. Sabía a través de la empresa, de los periódicos, que sus hijos habían hecho suicidio. Y pedí, pero naturalmente usted los conoce ahora, sí, de seguro. Y así sabemos que este chico ya tenía mucho interés para la informática y tenía personalmente ya una pequeña computadora. Y hace ya algunos años, en aquel tiempo, los niños generalmente no tenían todavía una computadora. Y naturalmente no basta de hablar con la secretaría algunos minutos o algunas horas para estar seguro de que no es una mentira. Pero esta secretaría era antes atea y comunista, ahora es católica, sí, y tiene una relación muy estrecha con todo un grupo que la conoce desde muchos años y me dicen que no hay problema ninguno. Y la encontré otras veces también en diversos congresos en Italia y así se sabe que esos asuntos se repitieron sobre su ordenador y computadora y tuvo dificultades, tuvo que cambiar su trabajo porque se repetía demasiado deprisa y tenía dificultades. Así no es de verdad una broma de su parte, de seguro no eso. También puede ser interesante hablar del caso de... Sí, es interesante también eso, que ocurrió en Francia. Un hombre que se llama Cordat tenía una mujer, se amaban mucho, la mujer se llama Beatriz. Murió la mujer y su marido era desesperado de verdad y había intentado de superar su desesperación escribiendo como cartas a su mujer a la mano sobre un papel y tenía la impresión muy a menudo de recibir también en su conciencia, en su subconsciente, en su corazón, no sé qué sería la palabra más exacta, de tener la respuesta de su mujer. Pero naturalmente cada vez tenía duda de nuevo de la autenticidad de este diálogo y por eso había pedido a la señora Simonet algunos kilómetros más lejos de intentar una comunicación a través del magnetófono, sí, de su esposa. Y la señora Simonet hizo muchas grabaciones sobre el magnetófono. Y era en 1992. Y algunos meses después, su marido se encuentra en el sur de Francia y el 4 de febrero de 1900, sí, un poco más tarde. Y su hijo, el hijo de su hijo, como su nieto, ¿no? Nieto, su sí. nieto, sí. Su nieto regresó de vacaciones para algunos días en la casa de su abuelo. Y el nieto no había todavía oído estas voces paranormales de su abuela, pero había
oído de qué se trataba y pidió a su abuelo la permisión de oír esta caseta con la voz paranormal de su abuela. Y Jean Cordat dijo, sí, naturalmente, ahora estás grande bastante, no hay problema. Y el nieto se fue en su cama cerrada para oír tranquilamente esta voz paranormal. Y al mismo momento el marido pensó de nuevo a su mujer y tenía de nuevo dudas obsesivas. Y se pone de nuevo a escribir a su mujer Beatriz. Querida mía, acabo de hablar de ti largo y tendido con nuestro nieto que ha venido a descansar en nuestro hermoso pueblecito después de sus vacaciones. Acabo de ponerle hace un momento la casete que Monique Simone me ha enviado y que contiene tus mensajes. Él ha mostrado el deseo de escucharla. Acaba de encerrarse en su habitación. Sigue todo un discurso donde Jean expresa de nuevo sus dudas, su necesidad de pruebas, de señales más tangibles. Sería necesario tal vez que tú pudiese darme todavía algo más, un indicio irrefutable de tu presencia, un detalle que se refiera solo a nosotros dos. Te pido perdón, querida mía, de ser así, porque si me hago mal a mí mismo, te lo hago también a ti. Yo no quisiera. Y tuvo la impresión de que Beatriz le responda intuitivamente. Jean, recientemente, durante uno de nuestros encuentros, te he prometido otros signos. Voy a dedicarme a eso desde ahora. Y aquí ahora lo que contaba luego Jean al día siguiente por carta a Monique Simone. Yo había dejado de escribir y releía la promesa recién recibida. Te he prometido otras señales. Voy a dedicarme a ellas desde ahora. Fue entonces cuando sonó el teléfono y era usted, Monique. Recuerdo sus palabras. Ahora las palabras de Monique Simone por teléfono. Jean, soy Mónica. Estoy muy sorprendida de lo que acaba de suceder hace unos minutos. Cansada, yo había recogido mis aparatos de grabación e iba a ocuparme de otra cosa cuando de repente sentí como una presión interna, sabiendo al mismo tiempo que esto procedía de Beatriz y que me invitaba a poner en marcha mi magnetofón. Es lo que he hecho enseguida. Y he aquí lo que he grabado. Tengo que añadir que sin dificultad ninguna. Aquí las palabras de Beatriz desde el más allá. Oh Jean, soy yo. Pregunta del Monique Simone. Para el libro, el título está... no. Sí, no, todavía palabra de Beatriz en el más allá. Para el libro se trataba de hacer un libro de todos esos asuntos. Para el libro el título está bien, pero hay que añadir la palabra eternidad. Querido mío, soy yo que te quiero, soy Beatriz. Pero, ¿por qué llorar? ¿Quién ha llorado? Esto es lo que usted, Monique, me dijo ayer por teléfono, preguntándome lo que podía significar por qué llorar, quién ha llorado. Es a lo que yo no he podido responder, porque me hacía la misma pregunta que usted sobre este tema. Nuestra conversación apenas acabada de terminar, cuando mi nieto entró en el salón, llorando a lágrima viva,
Mientras nosotros estábamos hablando, él en su habitación escuchaba su primera casete tan expresiva en la que Beatriz se nombra, se identifica, como usted sabe. Él estaba completamente emocionado. Eso me parece muy interesante porque Jean Corda, el marido, se encuentra en el sur de Francia, mucho más lejos Monique Simone en Reims, y de una cierta manera Beatriz en el más allá actúa sobre la cinta del magnetofón en Reims, pero al mismo tiempo siente algo, que alguien llora, y no siente todavía exactamente quién llora, pero de seguro eran las lágrimas del nieto. Y así es ya una forma de presencia también en otro lugar, pero en el más allá no hay dimensión, no hay espacio, no hay tiempo. Y también creo que es interesante de leer un poco la grabación recibida por mis amigos Vincent y Chantal Alczok en Bélgica de su hijo Floris, que murió cuando tenía 16 meses. Pero es una grabación hecha 12 años después. Buenos días, oh salud. Padre, ante todo te quiero. Eres mi padre, seguirás siendo mi padre y yo te quiero. Pero tú me decepcionas porque tanto mal a mi mamá. Ella no se merece todo eso. Tengo que decir que después de la muerte del niño, en su desesperación, Vincent había hecho una vida terrible. Se puede decir que hizo casi todo: el alcohol, las mujeres, la droga, también cosas no muy normales en bancos y otras cosas. Y era una vida terrible para su esposa. Y por eso dijo el hijo: ¿por qué tanto mal a mi mamá? Ella no se merece todo eso. Y ha sufrido tanto. A veces me gustaría traerla a mi lado, pero antes, hazla feliz. Hace mucho tiempo que quería hablarte. Ya es hora de que reflexiones. ¿Qué sería de la vida de los niños, de mi hermano, de mis hermanas, sin nuestra madre? ¿Y tú, qué sería de la tuya? Padre, tú eres capaz de muchas cosas. Por tanto, trabaja. Y de la bebida, ¿qué piensas de la bebida? Está mal. Todavía tienes una oportunidad de librarte de ella. Por tanto, aprovéchala. Buena suerte, padre. Reflexiona. ¿Te olvidas con frecuencia de rezar? ¿Por qué? Yo la veo muchas veces llorar. Y sin embargo, tú podrías hacerla muy feliz. Tú podrías darle felicidad. Mi querido papá, acuérdate de lo orgulloso que estabas cuando yo llegué a la tierra. Muéstrate orgulloso de mamá. Ella sufre en silencio. Os amo a todos y rezo por todos. Padre, responsabilízate de mi familia. Tienes tiempo de reflexionar. Yo esperaré tu respuesta. Reza, reza y escucha, escucha. Mi padrino debe saber
que no tiene que seguir llorando por mí. Estoy bien. Dentro de poco, él también tendrá una niña. Él me quiere mucho y yo también a él. Hasta pronto. No olvidéis que os amo. Y en cuanto a mi cuñado, atención con mi hermana. Los quiero mucho, a mis hermanas, a mi hermano, a mi sobrino y a mis parientes. Nos sacudió un escalofrío, dice Vincent. Nuestros cuerpos no conseguían calmarse. Nuestros corazones se nos salían del pecho. Sin una palabra y con los ojos llenos de lágrimas, nuestras miradas se cruzaron. No sabíamos si había que llorar o reír, marchar o quedarse. Hasta tal punto estábamos impresionados, que digo yo, estupefactos por lo que acabábamos de escuchar. Sí, es un caso muy extraño, muy extraordinario, y cambió completamente su vida naturalmente. Ahora, quizá 2 o 3 palabras sobre un problema importante también, sobre el valor de los mensajes que podemos recibir así. Para decirlo un poco más sencillamente, demasiado sencillamente, diré yo que son 2 tipos de mensajes. Naturalmente la realidad es siempre más complicada. Son mensajes personales, como una persona, por ejemplo, después de un accidente de un avión que se encuentra en una isla del Pacífico y puede enviar una pequeña mensaje: estoy bien, no hay problema, nos encontraremos deprisa de nuevo. Eso. Tenemos muchísimos mensajes así. No se pueden impresar y publicar todos. Serían repetitivos, no tendría interés para todos. Pero para los padres, para los esposos, esposas, los amigos, amigas, hermanos, hermanas que perdieron a alguien, naturalmente esos mensajes son fantásticos, son un cambio completamente. La separación se queda de seguro, pero cambia completamente. Y lo veo muy bien, sobre todo quizá en Italia. He participado a tantos congresos en Italia, más de 25. Ahora también en Francia, porque nuestra organización Infinitud hace también pequeños congresos, solo de un día entero, pero en diversas ciudades del país. Ya hicimos más de 12 conferencias así en diversas ciudades, y son tantos padres también que perdieron hijos, y veo también que después de esas comunicaciones cambia completamente la separación. Para esos mensajes generalmente no hay dificultad ninguna. Pero hay otros mensajes recibidos más largos a través del altavoz de radio, y todavía más naturalmente con la escritura automática. Son muy a menudo mensajes metafísicos, también de ecología, también de pedagogía, también de filosofía, y cada vez del más allá dicen que sería importante publicarlos, traducirlos, que la salud del mundo depende de estos mensajes, y son generalmente mensajes sin interés ninguno. Tenemos que saberlo. Y también tenemos el problema de la identidad de los interlocutores. Y tenemos que saber siempre que cuando tenemos, por ejemplo, si tengo la voz de mi madre regularmente, puede ser siempre que un día fuera otra persona en el más allá para tomar la identidad de mi madre y para engañarme. Tenemos que quedarnos siempre cuidados. Pero es una investigación fantástica, es una alegría enorme
tenemos ya ahora poco a poco la prueba de la sobrevivencia de una vida después de la muerte. Muy bien. Bien, muchas gracias. Padre Brin, tenemos 10 minutos, un poquitín más, para formular preguntas. ¿Quería comentar algo, Padre Brin, sobre los libros? Sí, también tengo que decir que son 2 ejemplares, pero aquí, a la escucha del más allá, con el profesor Rémy Sauvin, y una nueva traducción de Los muertos no sabrán. La versión publicada por EDAF es solo la primera edición, hay una segunda más ampliada, una tercera, y es la traducción de la tercera. La hizo mi amigo Alfredo Camarero, para mí, naturalmente, para mis amigos, y son algunos ejemplares, si lo quieren ustedes, se podría comprar. Bien, pues empezamos con el turno de preguntas. Tenemos una pregunta allí, adelante. Sí, soy Gabriel nuevamente, y como bien acaba de comentar, pues parece ser que podría ocurrir podría suceder la posibilidad de que ciertas entidades espirituales cogieran el tono de voz de una persona querida por nosotros que ya está fallecida para darnos una serie de datos o de mensajes que no son los más propicios. Junto a ello, como sacerdote que usted es, ¿cómo enclavaría usted la cuestión de los ángeles y de la figura del demonio en este asunto? Y vamos, y la cuestión, si usted conoce sobre las investigaciones que realizó el padre Pellegrino sobre el cronovisor. Gracias. Ah. Sí, creo también que tenemos todos guías en el más allá. Muy a menudo también son personas fallecidas de nuestra familia o también amigos, y también personas de otros tiempos, otros lugares que tienen una relación afectiva de interés para lo que hacemos, para nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros estamos siempre en relación con algunos fallecidos, no solo uno. Y también creo en la posibilidad de entidades que se llaman generalmente ángeles y que nos ayudan también en nuestra vida. Sobre las investigaciones del padre Ernetti, naturalmente escribí también un libro sobre eso, y es traducido en italiano ahora, y tuve la oportunidad la última vez que fui a un congreso en Italia de encontrar al primo del padre Ernetti, y tuve la posibilidad de averiguar que existió de verdad este aparato, de seguro, no hay duda ninguna para mí ahora. Y también una persona que conocía muy bien a una religiosa estigmatizada, ahora fallecida, pero que había visto la película hecha por el padre Ernetti de la Pasión de Jesucristo a través de este aparato de cronovisor. La posibilidad de que nos engañen o unas entidades asuman la identidad de otras. Sí, también esta posibilidad de engañarnos desde el más allá, sí. Es por eso que tenemos que cuidar, que quedarnos muy atentivos y muy prudentes antes de todas estas comunicaciones. Si tenemos una duda, es mejor de interrumpir inmediatamente, y creo que también importante antes de hacer una comunicación de rezar, de agradecer después, de pedir siempre la permisión de Dios, si Dios lo quiere, si Dios lo permite. Me gustaría tener una comunicación de mi madre, de mi esposa, de mi hijo. Tenemos que hacerlo siempre, y cuando hablo de una oración, de rezar, no significa que bastaría de hacer un Padre Nuestro y una señal de la cruz. Si usted no tiene una vida
no tiene una vida honesta, una vida de generosidad y de amor, no bastará la oración. Es solo un conjunto, naturalmente. Sí, adelante. Pero no tenemos prueba científica de la identidad de las personas que nos comunican algo desde el más allá. Eso no lo podemos obtener. Sí, vamos a ver, tenemos una pregunta ahí, adelante. ¿Me oye? Sí, adelante. Bueno, padre, me permite una pregunta un poco capciosa. ¿Sabe lo que es capciosa? Engañosa, sí. Con segundo doble sentido. Sí, Para cogerle a uno en falta, si es posible. Eso es capciosa, ¿no? Ya. No veo qué decir, sí. Adelante con la ¿Había una pregunta. pregunta? Sí. Pregunte. Dice que Va a hacer una pregunta un poco engañosa. Ah, sí, se puede pedir todo lo que quiera usted. yo he sido católico, practicante durante 66 años. Póngase el micrófono, por favor, más cerca, si no, no se le ¿Más cerca? Sí. Ahora no practico la religión católica, pero desde que he dejado de ser practicante tengo más comunicación con a través del amor de Dios, que no pertenece exclusivamente a las religiones. Tengo más percepciones extrasensoriales. Sí, vamos a ver, por favor, ¿puede indicar la pregunta La concreta? Porque si no- pregunta es, cuando yo me dirijo a los católicos, que son mayoría en España, intento ayudarles, porque yo soy sanador espiritual, me dicen que como ellos no creen en otras vidas, que, en fin, que no me van a creer. Y yo le pregunto, ¿usted parece que sí que cree en las otras vidas? Sí, de seguro, pero la Iglesia también. No. En la vida eterna son otras vidas. Pero no aceptan que haya una sola vida. Una sola. Ellos me dicen Pero todos que la solamente... vida eterna es la continuación en el más allá. Sí, pero se cierran siempre con lo mismo. Solamente tenemos esta vida y cuando morimos vamos al cielo o al infierno. Pero es una vida. Hay un desarrollo en el más allá. Como este niño que murió cuando tenía 16 meses, Sí. se desarrolló después en el más allá. Bueno, yo estoy convencido de eso. Y también de la... Venga, bien. Sí, son muchos testigos también en este libro, lo encontrará usted, recibidos por escritura automática. Hay una evolución en la eternidad. San Pablo dice que iremos de gloria en gloria. Es un desarrollo espiritual, una evolución que tenemos que continuar después de la muerte. No estaremos generalmente listos para compartir la vida de Dios inmediatamente después de nuestra muerte. Generalmente se ve muy bien en el mundo que la mayoría de la población de este mundo no se hacen santos en una vida sobre la tierra. Tienen todavía que evolucionar muchísimo. Y eso se puede hacer en el más allá. Son otras vidas, otros planos, otros niveles de existencia en el más allá. Sí, adelante. Entiendo la reencarnación, Bien. no obstante, creo. Bueno, padre François Brun, yo quería agradecerte, no sé si me ves, quería No. agradecerte en primer lugar, No veo nada a nadie aquí, aquí. bien, Bien. quería agradecerte en primer lugar los datos científicos, en segundo lugar el mensaje de esperanza y en tercer lugar el mensaje de generosidad y de espíritu de fe y de confianza con que hay que intentar relacionarse con el más allá. Ahora mi pregunta es esta. Partiendo ya de esas pruebas sobre la identidad de los interlocutores del más allá, esas pruebas llamadas sonogramas, he oído que el Comité Científico de París, presidido por Rémy Chauvin, tienen en preparación una prueba sobre identidad de las personas que hablan desde el más allá, que consistiría en dejar su ADN, antes de morirse, dejar su ADN del código genético, y cuando se manifiesten del más allá, dar su ADN, el ADN que han tenido en vida, Dar su ADN. ADN, el código genético. El código genético. Ah, sí. Y entonces ese código genético, claro, se guarda en una caja fuerte
Si ahora habla desde el más allá y da su código genético y coincide con el que tenía en vida, su identidad personal queda fuera de toda duda. ¿Existe realmente ese proyecto de trabajar con el ADN genético? No, de seguro dal parte de Rémy Chauvin, no. No tengo, me llama por teléfono 3 o 4 veces en la semana y no me habló nunca de ese proyecto. No. Pero son muchas cosas que se dicen y que se repiten, pero que no tienen fundamento ninguno. Bien. Bueno, pues nada, gracias. Gracias. Sí, la última pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro y mi pregunta es la siguiente. He leído que para poder hacer una transcomunicación a través de la pantalla del televisor era necesario que fuera una pantalla de blanco y negro, ponerlo en un canal libre de emisiones o someterlo en una jaula de Faraday para evitar que las ondas hertzianas imprimieran una imagen de una emisora de televisión. Mi pregunta es la siguiente. ¿Solamente este sistema funciona con la televisión en blanco y negro o también se puede utilizar la televisión en color? O quitar el color a la televisión, digamos, eliminar el color totalmente para que la pantalla en televisor solo muestre imágenes de blanco y negro y filmar con una cámara sobre esa pantalla. Gracias. Sí, no es necesario de quitar el color, no. Pero tengo que decir también que el sistema de recepción de las psicoimágenes cambia. Al principio, con las imágenes recibidas por Klaus Schreiber, eran imágenes subliminales. Es decir, que sobre la pantalla no se podía ver nada, solo algunas veces una mancha muy blanca y después con el videocasete registrado se podía tomar imagen por imagen y descubrir una imagen del más allá que no había visto por primera vez. Ahora son imágenes que se quedan sobre la pantalla mucho tiempo, es muy diferente, pero puede ocurrir también de repente sin quererlo. Conozco a un médico en Nápoles, en Italia, y era sentado con su mujer delante de su pantalla de televisión para mirar a un match de fútbol y de repente oyó la voz de su hijo, más fuerte todavía que la voz del comentador, ¿sí? Y dijo, oh, un momentito, para prender el magnetófono. Y la voz repitió el mismo mensaje que pudo registrar. Y también después un mensaje para su esposa, para la madre del chico. Y eso a través del altavoz del televisor. Pero son casos también de imágenes que aparecen de repente sobre la pantalla de televisión sin quererlo. Hay también posibilidad cuando se hace una registración, una grabación de estas imágenes sobre una videocasete que después, viendo esas imágenes sobre la pantalla misma, estas imágenes ya grabadas se cambian todavía. Son fenómenos paranormales extraordinarios. Muy bien, pues vamos a despedir al padre François Brin y agradecerle que haya estado con nosotros desde París. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes...